Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos de parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Lo primero que debemos de hacer es mantener siempre las indicaciones del Ministerio de Salud. En la actualidad estamos en una época un poco difícil para el mundo y principalmente acá en Costa Rica. Por favor, sigamos todas las indicaciones que los miembros de salud nos están indicando para combatir y tener fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro ámbito familiar y cercano el tema del COVID-19. Pues les damos la cordial bienvenida y a todas las personas agremiadas y público en general. Hoy tenemos una charla denominada El Protocolo de Investigación en Delitos Motivados por Orientación Sexual e Identidad de Género, la cual busca dar a conocer las estrategias de investigación en casos de delitos motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género, a fin de poner en práctica acciones sustentadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, desde la interseccionalidad. Hoy contamos con la presencia del máster Rodrigo Jiménez Sandoval, quien actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Fundación Justicia y Género. Con él hemos cruzado una invitación y nos ha aceptado pues la misma, y hoy esperamos que esta conferencia sea de agrado de todos ustedes y sobre todo pues enriquecedora, como siempre pretendemos ser para el espectro y toda la orientación que necesitamos cada uno de nosotros. De tal manera de que pues le damos la más cordial bienvenida a don Rodrigo y quedamos a su disposición. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Micrófono. Muy buenas tardes, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, doctor Calderón, por la invitación de poder compartir un protocolo de investigación de delitos motivados por la expresión de género, identidad de género o la orientación sexual. Este protocolo fue elaborado por la Fundación Justicia y Género con el acompañamiento y el apoyo de un grupo de expertas y expertos a nivel latinoamericano, multidisciplinario, donde hay criminólogos, criminólogas, juezas, magistrados del área penal y fiscales y defensores públicos sensibilizados en el tema de los crímenes motivados por odio o prejuicio relacionados con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Les quiero mencionar que el protocolo de investigación estará a disposición de los agremiados en formato virtual para aquellos que quieran bajarlo, y que también pueden ustedes contactar al colegio para los que quieran un protocolo impreso, que estaré a la fundación trasladándoselos al colegio. Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera contarles que este protocolo es un instrumento que la idea es sea utilizado en los ministerios públicos o fiscalías de la región. Por eso se llama protocolo modelo a nivel latinoamericano, que recoge, digamos, las experiencias y las investigaciones del trabajo de crímenes o delitos motivados por la expresión, la identidad o la orientación sexual en América Latina. Para ello se tuvo que trabajar con fiscalías de diferentes países de la región, con policías y con organizaciones de personas LGBTI. El protocolo parte primero de un glosario para que todas y todos entendamos algunas terminologías y conceptos basados en la población LGBTIQ. Generalmente hablamos de LGBTIQ, hablamos de expresión de género, identidad de género y orientación sexual, pero la población en ocasiones no les queda claro. Este glosario entonces nos va a permitir
tener una claridad qué significa LGBTIQ y qué significa expresión, identidad y orientación sexual. La parte conceptual se fundamenta en la opinión consultiva 24-17. ¿Se acuerdan que esta opinión consultiva causó mucho revuelo aquí en Costa Rica porque es la que solicitó el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con la identidad de género y el matrimonio entre personas del mismo sexo? En ese documento, entonces, nos definen qué es los términos relacionados con esta población. L significa lesbiana, L, G, gay, B, bisexual. Estos están relacionados con la orientación sexual. La orientación sexual va dirigida a con quién tengo deseos de tener relaciones emocionales, sentimentales y sexuales. Entonces, si es una lesbiana, es una mujer que tiene deseos con otra mujer, un gay, un hombre que tiene deseos con otro o con un hombre y los bisexuales que tienen deseos con hombres y con mujeres. Eso es lo que significa la orientación sexual. La identidad y la expresión de género están relacionados con los términos trans, que son transexuales y transgénero. El transgénero son las personas que están contentos con su cuerpo biológico, pero expresan sus identidades genéricas, masculinas o femeninas, contrario a lo que la sociedad espera que lo expresen. Entonces puede ser un hombre con pene que se vista de mujer o una mujer con vagina que se vista de hombre. Y los transexuales son aquellos que ya se someten a tratamientos médicos, químicos o quirúrgicos. Entonces, teniendo claro estas definiciones básicas, es que entramos entonces a analizar qué sucede cuando se da un crimen o un delito motivado por la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Lo primero que tenemos que tener en claro es que son delitos donde se violentan bienes jurídicos, los bienes jurídicos tutelados son pluriofensivos. ¿Qué significa pluriofensivos? Que violentan una serie de bienes jurídicos. Entonces, si es un homicidio por odio, violenta el derecho a la vida, pero violenta también la libertad, el respeto a la dignidad humana, la seguridad individual y la democracia. Si es una violación generada por orientación sexual, identidad o expresión de género, también viene a violentar una serie de bienes jurídicos pluriofensivos. Por eso se llama que son delitos pluriofensivos. Hay países que ya tipificaron los crímenes de odio o delitos por prejuicio, los tienen tipificados en sus códigos penales. Estados Unidos, Europa, Argentina, México y otros países de la región ya tienen tipificado el delito como tal. En Costa Rica tenemos la dificultad de que no existe claramente el agravante de un delito cometido por prejuicio o por odio. Generalmente estos delitos son delitos que incluyen otras categorías protegidas, porque el móvil del odio o el prejuicio no solo se da por la diversidad sexual, sino se da por la nacionalidad, se da por la raza, se da por el estatus migratorio, se da por la discapacidad, se da por la adultez mayor, etcétera. E inclusive el femicidio también es un delito generado o motivado por el odio. Por eso se habla que hay una misoginia. Haciendo un análisis con las organizaciones de personas LGBTI, pudimos detectar que hay, cuando uno va a investigar un delito motivado por orientación sexual, identidad o expresión de género, que se me olvidaba mencionarles, en Costa Rica puede generar un agravante en la tipificación del delito, como también podría generar un concurso de delitos, porque puede generar un delito de discriminación con un delito de maltrato infantil o violación o lesiones o extorsión, etc. Algunas de las dificultades detectadas para la investigación son las siguientes. La primera que se pudo detectar es que hay una naturalización de la discriminación y la violencia. Cuando uno habla con las víctimas, en general los miembros de estas organizaciones, a través de sus vidas han sido víctimas de un delito. Pero en su psiquis y al naturalizarse tanto la discriminación y la violencia, no consideran que han sido víctimas. O sea, pasan
inadvertidas las situaciones delictivas y que esas situaciones delictivas también la policía y la fiscalía en general no consideran o no lo tienen claro que sea un delito por la naturalización y la violencia social que vive. Otro aspecto es que las víctimas no creen en el sistema judicial. Entonces difícilmente acuden al sistema, no denuncian. Los hechos delictivos generalmente no son denunciados. Y unido a eso hay un miedo a la policía por la criminalización. En algunos países de la región se pudo comprobar inclusive que la policía era uno de los agentes que cometían estos delitos motivados por odio o por prejuicio. Hay un caso que fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Azul Marín versus Perú, donde se evidencia cómo los que cometieron el hecho delictivo son la misma población, la misma Policía Nacional Civil. Y cómo la Policía Nacional Civil comete violación, comete maltrato, comete tortura contra Azul Marín y se genera cierta impunidad. Igualmente, en otros países como en El Salvador, recientemente hubo una condena a un cuerpo policial que también había cometido un delito en contra de una mujer trans. Entonces hay un miedo hacia la policía y a ser también criminalizados, a generar dentro del sistema pruebas o introducir pruebas para criminalizar a la población. Tienen miedo también a las represalias en los países donde existen crimen organizado como maras o grupos organizados y son los que cometen el delito. La población víctima LGBTI tiene muchísimo temor a la represalia y no denuncian. Y es, por supuesto, la extrema vulnerabilidad social, personal y económica que tienen estas poblaciones. La población es muy variada, entonces puede ser que la población gay tengan recursos económicos, como sucede que son los más ricos de la ciudad de Nueva York, pero la población trans está en una situación inclusive de niveles de pobreza. Luego hay un desconocimiento de las leyes y del sistema judicial. Los fiscales en América Latina en muchos casos desconocen inclusive la legislación. Y también sucede que muchas de la población LGBTIQ tienen vergüenza por los prejuicios sociales y la estigmatización social. Muchos de ellos están en el closet. Entonces, puede ser que el acto haya sido cometido por su orientación sexual y al estar en el closet donde no han declarado su orientación sexual, no dan todos los datos o toda la información para generar una buena investigación. Hay una negación o minimización del daño ocasionado por el crimen y miedo a conocer su orientación sexual. Ven qué difícil cuando estamos hablando de población de orientación sexual que tienen en su orientación sexual en el closet o inclusive población trans que no han manifestado su identidad o su expresión de género a la sociedad. Y por último, también tiene mucha culpa. Otro elemento importante. Hay mucha culpabilización y se culpan de que el hecho delictivo cometió por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Cuando llegan a la policía y llegan a la fiscalía, se detectó también mucha victimización secundaria. Burlas, descalificaciones, no quieren atenderlos o atenderlas, etc. Los operadores de justicia también tienen muchos prejuicios, roles y estereotipos que vienen a justificar también el hecho delictivo. Y hay una gran ignorancia o desconocimiento del contexto social donde se cometen los delitos. Entonces, hablando, por ejemplo, con fiscales, no saben que es un lugar de cruising, no saben que es un cuarto oscuro, donde pueden darse los contextos de las violaciones o de la violencia que puede surgir. Y falta también, perdonen un segundo, falta también todo un elemento de el conocimiento de los derechos humanos de estas poblaciones, ¿ok? Y una minimización de los hechos, tanto por el operador de justicia como por la misma población LGBT. Cuestionamiento a la credibilidad de la víctima en el momento en que pone la denuncia y el testimonio y se dan abordajes inadecuados, tanto en la investigación como en el proceso judicial. Las víctimas generalmente no tienen acompañamiento en el ámbito y hay una deserción de la víctima durante el proceso. O sea, hay mucha deserción de las víctimas durante el proceso.
Ante estas dificultades nos vamos a encontrar con un marco jurídico determinado. Este marco jurídico determinado, como yo les decía, es que nos tenemos que centrar en probar en la investigación que hay una causa de un agravante que se aplica a todos los delitos. Entonces tenemos que irnos al Código Penal para revisar aquí en Costa Rica el agravante, porque en otros países sí vamos a contar con una normativa específica. Se agrava porque la conducta se deriva de la lesión de bienes jurídicos adicionales, que son la dignidad de la persona, la igualdad, la seguridad ciudadana. Ven que este agravante está ligado a que es un delito pluriofensivo, que violenta no solo la vida, si es el homicidio o la violación, sino que violenta otra serie de bienes jurídicos tutelados. ¿Cómo es que vamos entonces a definir si es un crimen de odio, prejuicio, motivado por la expresión de género, la identidad de género? Lo primero es que haya quedado claramente acreditado que la persona agredida forma parte del grupo o del colectivo que califica como grupo discriminado. Aquí hay varios elementos que son importantes. Tendríamos que acreditar o que forma parte de la comunidad LGBTIQ o que el agresor que cometió el delito, lo percibe como parte de la comunidad LGBTIQ. O también puede ser un crimen de odio o motivado por odio en razón de que la persona sea un activista de los derechos de las personas LGBTI o trabaje con la población LGBTI. El otro elemento que es importante para el criterio para definir si es un crimen de odio o prejuicio es que se acredite objetivamente que en el hecho ilícito que se juzga existen elementos que exterioricen las relaciones desiguales de poder o el prejuicio. Porque ven que es un elemento subjetivo. Lo que tenemos que probar es que el que comete el delito tenía un móvil de prejuicio o odio relacionado con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Y el tercero es que en el hecho de ilícito al que se le aplica el agravante no aparezca otra justificación que pueda explicar por sí misma la motivación de la actividad delictiva. O sea, el centro de la investigación es que realmente hubo una motivación relacionada con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Preguntas de cualquier investigación. Recuerden que tenemos que generar una serie de preguntas relacionadas con la investigación. Y estas preguntas es modo, tiempo y lugar. Y tenemos que responder qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó, con qué pasó, por qué. Vean que ahí está la razón, que es la motivación, quién lo hizo y hacia quién. En la motivación nos vamos a centrar muchísimo en ese por qué y quién lo hizo y hacia quién, porque ese es el determinante que nos va a establecer la motivación. Y la ruta de la investigación, primero es el elemento objetivo, la categoría protegida. Si la persona pertenece a esa población, denme un segundito, perdón. Sí, ¿qué pasó? Sí, ya toque la puerta y ya le abren, ¿ok? Gracias. Entonces les decía que elementos objetivos de categoría protegida, elementos objetivos que perciben como parte de la categoría protegida, formas agravantes de la comisión del delito y afectación provocada por el delito e intención de odio o prejuicio. ¿Cuál es la intención que tiene la persona? Digamos, es la ruta que tenemos que seguir en la investigación para comprobar que fue un delito motivado por esas causas. El primer paso es la noticia crimen vital para la investigación. El conocimiento y las acciones emprendidas por el primer agente. Vean que el agente policial es fundamental en esa noticia crimen, que tuvo conocimiento de los hechos. Entonces, en ese aspecto tenemos que tomar en cuenta el lugar de la escena de los hechos, donde se realizan las primeras entrevistas con la víctima y los testigos. La experiencia nos dice que la percepción que tenga la víctima es fundamental. Ahí nos van a decir si realmente ella percibió que la intención y el móvil fue un móvil por prejuicio o por odio. Es esencial poseer los conocimientos necesarios
para analizar, interpretar y valorar correctamente la información recopilada. ¿Cuáles son algunos indicadores del prejuicio? Primero, tenemos que acreditar la motivación del autor. ¿Realmente el autor cometió el delito motivado o con el móvil de prejuicio o odio? Vean que este es un elemento subjetivo que no es tan fácil de probar. Recuerden que en la investigación criminal el elemento objetivo es mucho más fácil que el elemento subjetivo. Y entonces implica valorar en forma discrecional el motivo de la comisión del delito. Entonces, muchas veces, en la gran mayoría de veces, no vamos a encontrar una prueba única, sino que vamos a encontrar una serie de pruebas indiciarias que nos van a determinar si realmente se cometió por medio de un móvil de odio o prejuicio. Averiguar en qué términos de la carga de la prueba el elemento motivacional. ¿Cuál es en la prueba? ¿Qué pruebas tenemos para determinar que realmente el motivo fue ese? A falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria. Recuerden entonces que las pruebas indiciarias van a ser fundamentales y sustentaron un procedimiento condenatorio sin menoscabo del derecho a presunción de inocencia. Recuerden que estas pruebas tienen que ser indiciarias, tienen que estar concatenadas y relacionadas para probar que realmente fue un crimen basado en odio o prejuicio. Requisitos imprescindibles. El hecho o los hechos base han de estar plenamente probados. Tenemos que probar. Y ven que la prueba ya no es solo que encontraron muerta a la persona. Puede ser que encontraron muerta a la persona con un rótulo, odiamos a las personas trans, o cualquier insulto relacionado con la orientación sexual puede ser un indicio importante para determinar que el móvil fue un móvil de odio o prejuicio. Excepcionalmente, como les dije, se habla de que se admite un indicio único. Excepcionalmente, que ya sea una prueba fehaciente. En muchísimos casos de homicidio, a las mujeres trans, por ejemplo, les amputan los bustos y les ponen letreros en el cuerpo. Ese indicio es muy determinante en relación a la intención o el móvil. O también mutilaciones de los órganos genitales o mensajes en los órganos genitales cerca del cuerpo, pues también son indicios determinantes. Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos que motivaron la comisión del delito. Y debemos de explicar el razonamiento o la lógica entre los hechos base y los hechos de consecuencia. ¿Qué significa esto? Que, bueno, estamos ante la muerte, el asesinato de una persona, pero lo que queremos probar, la muerte está ahí, la prueba del asesinato está ahí, pero lo que tenemos que probar es si el móvil de ese asesinato estuvo influido por ese prejuicio o ese sentimiento de odio hacia la persona por su orientación sexual e identidad de género. Es necesario que este razonamiento esté asentado en reglas del criterio humano, o sea, tenemos que tener todo un criterio y una experiencia común humana para poder determinar que realmente fue un crimen motivado por odio o por prejuicio. Los indicios o indicadores de orientación más frecuentes en el delito es el conjunto de indicios que nos digan que se promueve por un prejuicio que puede ser un indicador indiciario sobre la potencial existencia de motivación por homo, lesbo o transfobia. Vean que detrás de eso está ese sentimiento de miedo, de odio que puede presentarse. ¿Cuáles son algunas de las variables de la investigación que siempre tenemos que tener en cuenta? El tipo de crimen. Entonces, en las violaciones, por ejemplo, hay violaciones correctivas. Entonces, se genera la violación hacia una mujer lesbiana o un hombre trans, una mujer trans, etcétera, o un hombre gay, con el fin de corregirlo. Entonces, en el imaginario colectivo es que la violación va a corregir a la persona. Luego, el tipo de víctima. Esta es una variable. Vean que las víctimas pueden ser cualquier persona. Puede ser inclusive una persona que no tenga una expresión de género o identidad de género contraria a su sexo al nacer, pero que sea considerada como amiga o como defensora, o puede ser también que sea percibida por el victimario como tal.
y las características de la conducta. Esas tres variables siempre las tenemos que tener en cuenta dentro de la investigación. Entonces, hay ciertos tipos, ciertos indicadores. Por ejemplo, el comportamiento del agresor. Entonces, en el comportamiento del agresor, si el agresor tiene percepciones de poder o estimula lo que sea la adrenalina y produce generando por actos de prejuicio. O sea, aquí es si el agresor se cree superior a la población que está siendo agredida y si hay adrenalina que le genera esa percepción. Y ven que en la otra columna tenemos una serie de pruebas recomendadas para determinar si llena algunos de estos indicios que podrían tener el agresor. O podría ser por un efecto de represalia. Generalmente los efectos de represalia se dan muchísimo en los crímenes motivados por odio o prejuicio por aspectos raciales. Entonces es cuando grupos están enfrentados y se violentan, como decir, orientales o afrodescendientes, pero también en población LGBTI se puede presentar violencia intergrupal, que se dan entre un grupo, digamos, de motociclistas o un grupo de una mara específica contra la población LGBTI. O que estén motivados en sentido de una misión de eliminar los grupos que creen inferiores. Vean que esta motivación está también muy presente en aspectos de tipo fundamentalista religioso, donde entonces se habla de que son satánicos, que hay que exterminarlos, etc. Yo les voy a pedir, por razones de tiempo, que vayan leyendo también las pruebas. Dentro de los comportamientos de los agresores también pueden ser símbolos, tatuajes o ropa que manifieste la pertenencia a un grupo determinado que promueve la discriminación y el odio. O sea, hay grupos organizados anti-gay, anti-trans, etcétera, que están organizados en redes sociales, pero que también tienen signos en los tatuajes, etcétera, que pueden confirmar de que existe un crimen de odio o por prejuicio. O antecedentes judiciales. Entonces hacemos un estudio si han estado en conflictos por motivos de odio o prejuicio hacia esa población, o historias de agresiones verbales. En el momento de la comisión del delito, generalmente está acompañado de insultos y expresiones verbales agresivas donde se expresa el motivo del móvil. Entonces, la prueba testimonial y la prueba de la víctima es fundamental establecer qué fue lo que dijeron para determinar el comportamiento del agresor. Grupos asociados caracterizados por odio y animadversión o hostilidad o enemistades históricas pueden ser algunos de estos ejemplos. O que disfruta del poder, disfruta de ver sufrir a esta población o de violentarla, y que tienen la sensación de superioridad. Recuerden que la relación desigual de poder siempre va a ser un indicio importante en la investigación. La venganza por un daño o una ofensa, o favorecen a la sociedad dado el daño que supuestamente esta población le comete a la sociedad. Entonces vean todas las pruebas que podemos buscar para determinar esos aspectos. Pruebas más específicas, la vestimenta, los tatuajes que ya dijimos, fuentes colaterales, expedientes médicos que nos determinen, y podemos hacer una serie de peritajes. Peritajes de inventario multifásico, personalidad de Minnesota, peritaje de inventario de masculinidad y feminidad, cómo se perciben, cómo ven su masculinidad, su feminidad, el machismo y la sumisión. El peritaje Mashover para evaluar la personalidad de la persona o los rasgos significativos de la persona. En relación a las víctimas, recuerden que lo que nos va a interesar son las categorías protegidas, en este caso la población LGBTIQ, y si la víctima pertenece a esa población protegida o es percibida por el agresor como parte de esa población o es asociada como parte de esa población. Entonces, ¿qué pruebas vamos a buscar? Primero, si la víctima se identifica como tal, o si la víctima oculta y esconde sus comportamientos. Eso también puede ser un indicio importante en ese aspecto. Y como algunas pruebas a través de la vestimenta, la expresión de género, como ya les había dicho, la depilación del cuerpo, la delineación de cejas, el uso de pelucas, otros elementos de expresión de género. Autopsias psicológicas también podrían servir en caso de muerte, fuentes colaterales, expedientes médicos de tratamientos, etc.
Y podemos buscar peritajes, inventario de multifacéticos de personalidad, que nos pueden servir tanto para peritajes con el agresor como peritajes como la víctima, como ya los habíamos hecho referencia. La víctima es percibida como parte de la categoría protegida. Este es otro elemento. Y este se va a centrar muchísimo en la percepción que tengan las personas y la sociedad de la víctima y cómo la están percibiendo. Por eso el peritaje social, la declaración de la víctima, la declaración de testigos es fundamental en delitos cuando la víctima es percibida aunque no pertenezca a esta categoría protegida. Activistas en solidaridad con el colectivo también pueden ser víctimas o compañía de algunos de los miembros. Pueden ser padres, hermanas, hermanos, madres, etcétera, donde también sean víctimas de estos delitos simplemente por un aspecto de asociación. Otro elemento para prueba ya es la conducta. ¿Cómo se dio el hecho delictivo? ¿Cuáles son los indicios que tenemos en la escena del crimen? Las víctimas primero lo percibieron la conducta como prejuiciosa o de odio. Vean que la percepción que tiene la víctima o los testigos es fundamental para determinar si hubo un móvil de odio o de prejuicio. El agresor, cómo se comportó antes, durante y después de la conducta delictiva. Si hubo manifestaciones verbales, gestuales u otras manifestaciones. Vean que ese elemento también es fundamental en las características de la conducta para determinar si hubo un móvil de odio o prejuicio. Lugar donde se sucedieron los hechos. Puede ser en lugares donde se reúnen las personas LGBTI como bares, discotecas, saunas, lugares de cruising, barrios donde residen, residencias, entre otros. Y vean que la prueba del video o fotografías o descripción de la escena del crimen va a ser fundamental para la investigación. O también puede ser los días significativos. Y entonces hay una serie de días que, por cierto, el 17 de mayo, que estamos muy cerca, es el Día Internacional contra la lesbo, homo, trans y bifobia. En estas fechas que se hacen las marchas gays, se hacen las manifestaciones, se exacerba el mobbing y se exacerba el prejuicio y el odio que se refleja en los actos delictivos. Celebraciones que realizan los grupos que adversan o tienen prejuicios contra esta población. También fechas religiosas, etcétera, o otro tipo de acontecimiento, pero ya el grupo agresor puede también ser un indicio de que estamos ante un crimen motivado por odio o prejuicio. Cuando se está presente de una agresión o daños intencionados que no tienen otra explicación verosímil. Es cuando estamos presentes entre los hechos y no le vemos ninguna explicación razonable, es probable que estemos ante la presencia de un crimen motivado por odio y prejuicio. ¿Ok? Para terminar, solicitudes de diligencias más usuales. Interceptación de comunicaciones telefónicas o telemáticas. Vean que la tecnología va a ser importante tanto de la víctima como del victimario. Allanamientos, domicilios, oficinas de las personas investigadas con el propósito de intervenir no solo efectos de instrumentos de comisión del delito, sino material informático. La base informática va a ser muy importante, al igual que las cámaras en los lugares donde se cometen los delitos. El volcado y el análisis terminales de computadoras, de tabletas, de teléfonos, las nubes. La autorización judicial puede actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer el delito. La autorización judicial para que un agente encubierto proceda a la obtención de imágenes y grabaciones de las conversaciones que puede mantenerse en los encuentros, la autorización judicial para la colocación y utilización de dispositivos electrónicos, la captación de imágenes en lugares de espacio público, como les decía, el acceso con autorización judicial expresa razonada a su justificación de ordenadores e instrumentos. Vean cómo estamos ante la necesidad de utilizar muchísimo la tecnología para poder determinar la investigación del crimen de odio o prejuicio. Bueno, creo que terminé casi a tiempo. Casi me quedo sin habla. Pero para que tengamos un tiempito para dialogar. Sí, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor. Conocemos de que, bueno, como usted lo decía, en América Latina sigue siendo una de las regiones del mundo un poco más desiguales en este tema, ¿verdad?
y ¿por qué no? Pues es inclusive excluyente en muchas áreas. Quisiera preguntarle, por ejemplo, particularmente en Costa Rica, ¿qué avances tenemos en el Ministerio Público y en la policía, tanto administrativa como en la policía judicial, en este tema? Es decir, sabemos de que hemos hecho avances, pero para el estudio propio, ¿hemos avanzado? ¿Estamos en una fase inicial o ya tenemos todo el argumento como para fortalecer en algunos casos a la víctima y procesar al victimario? Bueno, yo diría que tenemos que ver varios puntos. Primero, el Poder Judicial, que incluye el organismo de investigación judicial y la Fiscalía, cuenta con una política de acceso a la justicia para la población LGBTIQ. Esa política ya la tiene desarrollada desde hace varios años y han venido tratando de implementar algunas de las acciones que ahí se establecen en la política. Yo diría que una de las grandes debilidades del sistema es que no tenemos un tipo penal específico como existe en otros países para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Las investigaciones son investigaciones que estamos tratando de que se liguen a los agravantes de los delitos. Si lo logramos unir al agravante del delito, pues tenemos una mayor oportunidad de impartir una justicia tomando en consideración ese móvil. Pero por mientras no tengamos el tipo penal y tengamos que irnos al agravante o a un concurso de delitos, pues tiene debilidades en la investigación. Bien, y en el tema propiamente, hablando entre los órganos de protección, como lo vimos ahora, que, bueno, vamos a ver, para desarrollar alguna investigación, es decir, protección a las víctimas y testigos, en esa fase, ¿en qué nivel estaríamos? Bueno, como yo le mencioné, esta política impregna también la política de víctimas y testigos. Se supone que el Poder Judicial tiene que tener un servicio dirigido a la atención de víctimas o testigos, pero tenemos que tener claro de que este tema, esta población, hay mucho prejuicio, hay mucho mito en contra de esta población y hay movimientos antiderechos que han generado el retroceso de los derechos de esta población. Un ejemplo muy claro es la opinión consultiva 24-17. Todo lo que ocasionó esa opinión consultiva en el ámbito político y en el ámbito social nos refleja que estamos ante sociedades que son homofóbicas, transfóbicas y lesbofóbicas. O sea, en el fondo nuestra sociedad todavía tiene elementos muy fuertes de prejuicio y de discriminación contra esta población. Hace que entonces haya una dificultad para la implementación de protocolos de investigación y de sancionar la violencia que se genera motivada por estos elementos como la orientación sexual y la identidad de género y la expresión de género. Muy bien, doctor. Viera que tenemos pues muchas personas que están escuchándole y están muy agradecidos, muy agradecidas en cuanto al tema. Inclusive pues don David Molina nos dice que enriquecedor el tema y para ir mejorando el alcance de esas temáticas. De tal manera de que entonces también nosotros, doctor, le queremos agradecer enormemente su espacio. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y que quedamos muy altamente agradecidos con su ponencia y para ir dándole final al tema y no ocuparlo más de su tiempo, pues le damos unos minutos para la despedida. Muchísimas gracias. Bueno, primero reiterarles que el documento del protocolo lo pueden, va a estar en manos del Colegio de Profesionales en Criminología en formato virtual para que lo puedan bajar y lo puedan estudiar, pero también si tienen interés de obtener un protocolo impreso, con muchísimo gusto nosotros podemos mandarle al colegio los protocolos que requieran para sus agremiados.
motivarles a que hagan investigaciones con una perspectiva de género. Me gustaría que en un futuro pudiéramos coordinar también la investigación de femicidios, donde la Fundación ha trabajado para que podamos también verificar o profundizar en el tema. Por último, agradecerle a usted, doctor Calderón, y a todas las autoridades del colegio por este espacio que nos ha permitido divulgar este protocolo. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por su amabilidad y muy enriquecedor el tema. A todos ustedes les agradecemos la presencia. Recuerden de que también esta ponencia está siendo grabada para reproducirse por medio de nuestro canal de YouTube y pueden volverla a escuchar. Les solicitamos que por favor mantengan el cuidado de protocolos de sanidad que nos están indicando de parte del Ministerio de Salud. Y les instamos a que nos sigan por las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram. Recordarles de que el protocolo pues pueden solicitarlo a desarrolloprofesional@criminologia.or.cr. A todos, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.